Buena gente, ¿cómo están? Espero que muy pero muy bien. Bendiciones. Bienvenidos a un nuevo video para este canal. Y hoy vamos a hablar y vamos a charlar con respecto a este versículo que nos dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Bueno, nombra ahí varias jerarquías, ¿sí? Pero en definitiva es contra el diablo, es contra Satanás. Quiero darles este pensamiento, el pensamiento de que tenemos lucha, tenemos batalla y guerras contra las tinieblas, contra la oscuridad, somos hijos de luz. Una de las cosas que no debemos olvidar es las estrategias del enemigo. Esto es lógico en cualquier guerra. O sea, si vos no conocés las estrategias del enemigo o de qué forma ataca el enemigo, posiblemente gane esa batalla, ¿sí? Vamos a llevarlo a un tipo ejemplo, tipo parábola, y lo vamos a hacer así. Imagínense, hay dos reinos, el reino rojo, el reino azul. El reino rojo es el que te ataca, el que va hacia las murallas, hacia el reino azul a querer invadir. El reino azul obviamente se defiende, también ataca. Y esta guerra empieza a ir semanas, meses, años, cambian gobernadores, cambian, no sé, estrategas militares. Y el reino rojo tiene una cualidad, vamos a decirlo así, su estrategia es atacar la muralla este. Esto lo conoce el reino azul, entonces refuerza con muchos soldados, refuerza la muralla este. No tanto así la entrada, porque sabe que la estrategia del reino rojo es derribar esa muralla porque es más débil, el terreno es más blando en ese lugar, entonces con un poco de armamento cae y pueden ingresar al reino, no así la entrada que está más reforzada con otro tipo de piedra, etcétera, ¿no? No vamos a ir mucho al detalle porque no es la idea. Entonces pasan los años, la guerra empieza a menguar, no se termina, pero empieza a menguar, ya no hay tantos ataques, se empieza a volver una guerra más fría, más de palabra, más de no sé, refrenar cargamentos que vayan al reino, pero empieza a menguar, pasan los reyes, pasan gobernantes. Los reyes que entran nuevos empiezan a olvidar esa guerra, empieza todo a menguar, pero el reino rojo sigue con la idea de atacar, de meterse en el reino azul y conquistarlo. Cambian los reyes del reino rojo y llega un rey que era nieto del rey que arrancó querer conquistar el reino azul. Y él tiene la misma idea, tiene la misma fuerza, es más joven, tiene el mismo ímpetu de... Tiene el mismo ímpetu de querer adueñarse del reino azul y hacerlo otro reino rojo. Entonces no olvida la estrategia de sus antepasados, el atacar la muralla este. Pero el reino azul se olvida de las estrategias del reino rojo, como ya había menguado la guerra y solo eran palabras y eran frenar comerciantes que no ingresaran al reino. Como había menguado todo esto, el nuevo rey del reino azul se olvida de todo esto, se olvida de cómo ataca el reino rojo, no le da tanta importancia. Llega el día que el reino rojo ataca con todo su furor, con más soldados, con más... Y esto el rey azul lo ve, entonces empieza a llamar a los ejércitos a las puertas del reino. Vayan todos a las puertas del reino, ignorando la estrategia del reino rojo, ignorando la estrategia de su enemigo, que no era el foco de las puertas del reino, sino la muralla este, donde era más blando. ¿Qué pasa? Los soldados del reino rojo tiran esa muralla,
logran ingresar y se apoderan del reino azul. ¿Qué quiero decir con esto? Es que si los cristianos ignoramos cómo trabaja Satanás, fácilmente podemos caer en sus manos, fácilmente podemos caer en esa batalla, en esa guerra que se está librando. Y el enemigo tiene muchas estrategias, pero hay una que es principal, es una que le funciona siempre, y cuando ignoramos esa estrategia, que es la fundamental y es la que siempre usa, o la que usa más fuerte, vamos a caer. ¿Y cuál es esta estrategia? Es el engaño. Y es lo que últimamente en estos tiempos le está sirviendo de una manera excelente. Imagínense, durante mucho tiempo y hasta el día de hoy, el engaño ha sido la herramienta principal de Satanás para, obviamente, valga la redundancia, engañar a las personas y engañar a los mismos cristianos por la falta de conocimiento. Y entendiendo esta estrategia, tenemos que defender esa muralla débil de nuestras vidas. ¿Y cómo podemos reforzar nosotros esa muralla del engaño? O sea, para que no entre el engaño a nuestro reino, a nuestra vida, y es con la palabra de Dios, teniendo el conocimiento de la palabra de Dios. Y lo remarco tanto porque hoy en día es tan evidente el engaño en prédicas, religiones, sectas, noticias, o sea, está en todos lados. No hay lugar donde Satanás con el engaño no esté atacando. Está atacando de una manera muy fuerte, y a los cristianos con nuevas ramas de religiones, por ejemplo, una que no hace mucho ha arrancado, el neopentecostalismo, que es una rama satánica en todos sus aspectos. En pocas palabras, es brujería disfrazado de cristianismo. Entonces, todas estas ramas que salen nuevas y religiones nuevas y cosas así, son herramientas de Satanás para llevar el engaño y destruir vidas, porque sabemos que Satanás vino para matar, hurtar y destruir, y no tiene otro fin más que ese. Entonces Dios nos deja su palabra para que la escudriñemos, para que pensemos en ella, para que cuando escuchemos una prédica o alguien hablar, vayamos a las escrituras y digamos, mira, no es tan así. Vayamos a la escritura y digamos, sí, realmente la palabra de Dios dice esto, y aprendemos de esa prédica. Porque, a ver, si tenemos la herramienta para que Satanás no nos engañe, no seamos vagos y utilicémosla, porque está en peligro nuestro reino, está en peligro nuestra vida. Y obviamente, gente, con este video quiero seguir reforzándole a ustedes el hecho de que no se guíen por todo lo que ven en YouTube, en redes sociales, o todo lo que escuchan por ahí, sino que todo eso está bien, pero todo eso llevémoslo a la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios apoya esa prédica, o apoya ese movimiento, o apoya esa palabra, ahí digamos un amén, gloria a Dios. Pero si primero no lo pesamos en la Biblia, no digamos un amén a alguien que está diciendo, por ejemplo, no sé, vende tu terreno, vende tu casa y Dios te prosperará el doble. No tiene sentido. Obviamente es un ejemplo, ¿no? Palabras así que no tienen fundamento bíblico. Entonces vamos a la Biblia, lo analizamos, y si está todo bien, si realmente esa prédica está fundamentada en la palabra de Dios, ahí sí digamos un sí y amén. Por lo cual, gente, este es el video de esta semana. Nos vemos en un próximo video. Que tengan un hermoso día y muchas bendiciones.